Bueno, pues buenos días a todos. Un día más estamos aquí retransmitiendo los webinars que organizamos desde ABEP. Hoy, en particular, sobre el etiquetado de envases, estas nuevas obligaciones que tienen los envases, tanto los de plástico como los que no, pero hoy hablaremos particularmente de los envases de plástico. Y para hablar de estas nuevas obligaciones en materia de etiquetado, contamos con Virginia Moreno Medina. Virginia es coordinadora de Relaciones Exteriores en Ecoembes, que además está haciendo una labor en la difusión importante, en la difusión de todas las obligaciones en materia de gestión de residuos plásticos en nuestro caso, y todo lo que ello viene asociado, entre ellas el etiquetaje de envases. Etiquetaje que además, gran parte de lo que vamos a hablar hoy, está vinculado a la gestión del residuo, a la gestión del envase al final de su vida útil y las obligaciones sobre la contenerización y el contenedor al que deben depositarse dichos envases. Virginia Moreno Medina es licenciada en Investigación Técnica de Mercados y Marketing por la Universidad Autónoma de Madrid y Empresas por la Universidad de Extremadura. Cuenta con formación en Business Development en San Diego State University y en Asuntos Públicos y Relaciones Gubernamentales en Deutsche Business School. Es coordinadora de Relaciones Externas en Ecoembes, como decíamos, y siempre está vinculada a relaciones institucionales, la economía y el empleo circular en diferentes entornos y mercados, enfocada además en las alianzas en el contexto de la colaboración público-privada. Virginia, pues no se nos ocurría mejor presentadora que tú para hablarnos de estas obligaciones que además están generando especial inquietud entre las empresas fabricantes, porque la duda es dónde utilizar o la incoherencia a veces que está surgiendo entre eliminar las etiquetas para mejorar la reciclabilidad de los envases, pero al mismo tiempo darse cuenta que ciertas partes del envase, como la etiqueta, termina siendo especialmente útil. No quería continuar el webinar sin mencionar que es un webinar y es una de las actividades de formación y de información que organizamos desde web, financiada por la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana. Y bueno, sin más, Virginia, el campo es tuyo. Tenemos algo más de una hora para, bueno, pues para comentar estos temas y dejaremos al final unos minutos para las dudas y cuestiones. Gracias. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Para nosotros es un placer. Gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de acompañaros, porque es verdad que surgen muchas dudas al respecto, ya no solo la parte de etiquetados, sino muchos otros aspectos. Estamos ante un nuevo marco regulatorio con unas nuevas líneas de acción y es verdad que nos llega desde cada una de las empresas y pues la inquietud que cuándo tengo que hacer, cómo. Y bueno, hoy, como decíamos, lo importante es daros un contexto, un marco, os pasará la presentación como, para que lo tengáis también como hoja así como de ruta, hoja de consulta, pero cualquier duda que surja, pues a través de la asociación podéis poneros en contacto directamente con nosotros y bueno, para nosotros de verdad agradecer que nos deis este espacio y lo que necesitéis, pues ahí vamos a estar. Yo voy a pasar eh, a que Si podáis quieres, ver una empieza a compartir presentación. la Sí, pantalla, sí, así sí. veremos ya tu presentación. Por eso voy a empezar a compartir la presentación justo y me vais a disculpar que me quite esta cámara para que pueda veros yo también. Compartir. Perfecto. Bueno, voy a quitar esta entonces. Y así. Me decís, por favor, si lo veis bien, ¿vale? Ya está bien. Sí, Ahora ¿verdad? sí. Sí, ahora Perfecto. sí. Como os Fenomenal, comentaba, gracias. gracias a vosotros. Como os comentaba, para mí hoy era muy importante no solamente pues, hablaros de etiquetados, sino también poder daros un contexto para que entendamos. A ver, voy a intentar quitar esto de aquí y así puedo verlo yo todo. Para que entendamos un poco los porqués, ¿no? Porque muchas veces pues, estamos ante un nuevo paradigma económico
La economía circular se ha vuelto un elemento clave que está dentro de nuestro día a día, y lo importante muchas veces no solo entender qué camino nos están marcando, qué objetivos tenemos que llegar, sino también entender de alguna forma el porqué de estos objetivos. Es que muchos conocéis que hace ya 25 años, más de 25 años, se empezó a legislar en materia de economía circular. Muchos habéis tenido que responder a vuestras obligaciones en torno a los envases domésticos. Nosotros, en este caso, en Ecoembes, nacimos hace 25 años para cumplir las directivas de economía circular y la ley del 97 que se traspuso en su momento, que decía que todo el que pone un envase en el mercado, un envase doméstico, tenía que hacerse responsable de la correcta gestión del residuo de envases. En este sentido, pues ya hace 25 años todas las empresas creasteis Ecoembes como un sistema de responsabilidad ampliada del productor para dar respuesta conjunta a estas obligaciones. ¿Qué somos Ecoembes? Somos una organización sin ánimo de lucro, pero que tiene un fin claro, que es cumplir con estas obligaciones marcadas de reciclado, de conseguir estos objetivos de economía circular para las empresas de la forma más eficiente posible. Es decir, pues que sea eficiente, porque muchas veces si no lo haces con estos modelos de colaboración público-privada, pues sería más normal hacerlo con una tasa, pero lo que trabajamos directamente con las empresas, con la administración pública, con los ciudadanos y la sociedad civil en Ecoembes es como nexo de unión para que esta economía circular sea una realidad de forma eficiente. Es decir, toda esta contribución que están las empresas, que estáis las empresas obligadas a hacer, que vaya efectivamente para el reciclado de los envases que ponéis en el mercado y que se haga también, como decimos, de forma, pues, como digo, de forma eficiente, ¿no? En este sentido, pues si hace 25 años se nos creó para dar respuesta a este marco normativo, en los últimos años hemos visto que ha habido una transformación al respecto. Si era una legislación, una normativa que no se tocaba desde hace 20 años, de hace más 20 años, sí que en 2018 Europa marcó un objetivo claro que quería transformar el sistema económico hacia un sistema de economía circular. Esto está contenido dentro de lo que es el Pacto Verde Europeo, que hablaba también de ser climáticamente neutro en 2050, proteger la vida humana, animales, plantas, reduciendo la contaminación, y veía que era súper necesario hacerlo a través de las empresas, y debían estas empresas, para que fuera realidad la economía circular, convertirse en líderes mundiales de productos y tecnologías limpias. Se acuñó luego también por parte de la sociedad civil que se hiciera garantizando la transición justa e inclusiva, porque en todo proceso de transformación económico pues siempre se deja cierta parte de los trabajadores atrás, y por eso se mantuvo el que se hiciese con esta transición justa e integradora. Este plan de economía circular, este plan verde europeo ya contemplaba acciones en torno a la economía circular, un plan con diferentes directivas, la directiva de envases, la directiva de residuos, la de plásticos de un solo uso y vertedero. Y todo esto en contexto también que empezamos a tratar los objetivos sostenibles de 2030, que hablan diferentes objetivos muy relacionados con lo que os estoy contando, pero sobre todo el 17, muy importante, de la alianza, ¿no?, entre poderes públicos, privados, para que se hiciese realidad pues todo lo que este paradigma que se estaba poniendo encima de la mesa. Os hablo de esta relación tan importante que hay porque sí que es verdad que cuando vemos estas normas de etiquetado, otras que os contaré a continuación, pues tenemos que entender que esto forma parte de un nuevo sistema económico. ¿Verdad que estamos en un planeta con recursos limitados, en una unión de países, la Unión Europea, con recursos muy limitados también, con mucha dependencia de las exportaciones de la materia prima exterior? Y pues Europa plantea que no puede seguir manteniendo el crecimiento del Producto Interior Bruto de sus países, de la propia Unión, en la extracción de materia prima virgen, porque es a nivel tanto real, ¿no?, ambiental y económico, inviable. Por eso quiere transformar su economía hacia la circularidad. Es importante entender esto porque no estamos solamente ante una estrategia de sostenibilidad y ambiental, sino también ante una estrategia económica y social, ¿no?, y que va a transformar los mercados de consumo, los mercados de trabajo, el propio paradigma económico, como decíamos, y vamos a tener que manejar nuestra operación de nuestra empresa en un contexto totalmente diferente. En este sentido,
Estas directivas se han ido transponiendo también al mercado español, a cada uno de los países miembros. Como sabéis, las directivas te dan connotaciones de los objetivos a los que llegar, pero cada uno de los países pues tiene independencia operativa, a lo mejor para hacerlo de la forma que considere dentro de este marco, ¿no? Y en este sentido, pues tenemos una estrategia circular en España y la transposición de las diferentes directivas que os comentaba antes. Perdón, a ver si puedo pasar la diapositiva. Sí, y como os decía, de esta directiva del 94 traspuesta en el 97, pues pasamos a estas nuevas directivas que os comentaba, el 2018, bueno, la de plásticos de un solo uso, que es del 2019, que se han ido transponiendo durante el 2022. Se hicieron efectiva esta transposición el año pasado y tenemos, por tanto, una nueva ley de residuos y suelos contaminados para la economía circular del 2022 y tenemos un real decreto de envases y residuos de envase. Ambas fusionan también lo que es la directiva, se contempla en cada uno del Real Decreto y de la ley que se traspuso al mercado español, la directiva de plásticos de un solo uso. Este es en el contexto donde nos tenemos que mover ahora y la parte de etiquetado con otros aspectos que os voy a comentar a continuación. Pero no hay que perder de vista que sí que veníamos de hace 20 años con un marco regulatorio y ahora tenemos un contexto diferente en el que hay una hiperregulación al respecto. El marco que os voy a contar hoy probablemente no va a tardar mucho en cambiar y sé que esto puede suponer un estrés para todos los agentes económicos y todos los agentes de la cadena de valor, pero sí es verdad que ya tenemos un nuevo reglamento que preveemos que a final de año pues va a marcar ciertas diferencias al respecto de lo que os comentaré hoy. Es un reglamento que ya está aprobado, pero como pasamos a las elecciones europeas y por los tiempos, pues se ha sometido a un proceso de revisión lingüística normativa para que no haya ningún cambio así después de la revisión que se ha hecho pues muy grande o muy significativo, ¿no? Y prevemos que a final de año pues tendremos este nuevo reglamento que habla también de jerarquía de residuos, habla de reciclaje, de ecodiseño, de etiquetado, de comodulación, de otros flujos de envase, habla de prohibición de determinados tipos de envase, de prohibición también de sustancias en contacto con sustancias en contacto con alimentos, habla pues también de qué porcentaje tienen que llevar los envases de futuro de material reciclado, cómo todos los envases que estén en el mercado tienen que ser efectivamente reciclados y, como os digo, pues marcará unas nuevas reglas del juego que sé que suponen un estrés porque estamos adaptándonos a las que recién nos han llegado y tenemos que tener la visión, la mirada a largo plazo y empezar a pensar en estas. Pero, como os digo, una vez se apruebe se tiene que publicar en el Boletín Oficial de la Unión Europea y ahí vamos a tener 18 meses para poder adaptarnos a esta nueva normativa y siempre teniendo en cuenta que muchas de los objetivos y las ambiciones que se contemplan en el reglamento van a tener que ir acompañadas de actos de ejecución o actos o disposiciones delegadas que nos digan un poco a nivel técnico y marquen las reglas del juego un poco para todos los países de forma homogénea y podamos todos pues estar en este mercado común. Esto, si queréis, en el futuro podremos hacer cuando ya esté aprobado pues una jornada muy específica porque también habla de etiquetado, pero como os digo, hoy por hoy es importante porque además el 1 de enero del 2025 ya vais a tener que estar adaptados a lo que marca el Real Decreto y la Ley de Residuos en torno al etiquetado. Por tanto, vamos a cruzar este puente hoy y ya veremos estas diferencias de reglamento cara a futuro. Como os digo, es una herramienta legislativa diferente, las directivas se tienen que transponer. Como os decía, cada uno de los países miembros el reglamento no es de aplicación directa, por tanto tendremos que ver estos actos que nos irán marcando el camino y también pues tendremos 18 meses para poder adaptarnos. El objetivo de la norma del Real Decreto y de la Ley de Residuos. El objetivo, y os voy a dar un poco de contexto para que entendamos qué está obligado, no solo al etiquetado, sino todo el resto de
de matices que marca, esta ley de residuos, este Real Decreto. El objetivo es establecer un régimen jurídico aplicable a los envases de residuos, siempre teniendo en cuenta, como decíamos al principio, la jerarquía. La economía circular hay que pensarla siempre en torno a la jerarquía, que marca que hay que hacer primero todo un consumo responsable, el mejor residuo, como siempre, el que no se genera. Luego hay que hablar también de reparación, de reutilización, de prevención, de reducción y, por último, del reciclado. Es verdad que los envases tienen tienen una función en el mercado muy importante, que es proteger el producto, transportar la mercancía, que no haya tanto desperdicio alimentario, pero aquí lo tenemos que ver con el prisma de el mejor envase es aquel que cumple estas funciones siendo lo más sostenible posible, pues utilizando materia prima reciclada o a lo mejor eliminando elementos que no sean necesarios del envase, utilizando menos gramaje y menos materia prima. Y es importante que lo veamos con esta perspectiva, porque no estamos hablando, como decíamos al principio, solamente de este impacto ambiental, que es súper importante y que se ve en las fases previas de esta jerarquía que os estoy comentando, sino también un impacto económico, y hay que verlo con este nuevo prisma de que puede ser una ventaja competitiva para nuestras empresas, y ha pasado a ser parte de la cuenta de resultados de muchas empresas, porque un ahorro en materias primas, un trabajo en un envase más ligero, quitar un elemento puede suponer un ahorro importante con el coste que tiene actualmente pues toda la materia, ¿no? La materia que utilizamos para hacer nuestros envases es muy importante y muy ventajoso para las empresas. Y no solo eso, sino que también nos puede ayudar a posicionarnos en un mercado que cada vez está más concienciado con lo que es la economía circular. El ámbito de aplicación, todos los envases puestos en el territorio, es decir, en todos los territorios del Estado, sea cual sea el material que han utilizado o de donde provenga. Da igual que provenga de una oficina, da igual que se genere en una fábrica, que se genere en un hogar, tenemos que dar respuesta a todos los flujos de envase. Sí que es verdad que nosotros durante pues la crisis pandémica, también las crisis, los conflictos bélicos que hemos tenido, pensamos que podría haber un freno, ¿no? Por toda la situación tan difícil que estáis pasando las empresas, ¿no? Pues que hubiese un freno, pero sí que en este sentido no ha habido una marcha atrás por parte de la Unión Europea, sino que ve que va a ser una ventaja competitiva para el sistema económico y, por tanto, para las empresas también. Y en este sentido hay que hablar, en este Real Decreto se marca qué tipo de envases existen, ¿no? Que son los domésticos, susceptibles de ser adquiridos por un consumidor final, comerciales, propios de la actividad comercial, industriales, pues aquellos de explotación agrícola, ganadera, forestales, industrias, etcétera, ¿no? Y los envases de servicio, que también es una nueva definición y ha entrado de nuevo, o sea, ha entrado de nuevas ahora en este marco normativo, que son los llenados en el punto de venta y para facilitar el consumo directo o utilización por parte de los consumidores. Y como decíamos, muy importante, son todos cuya naturaleza sea contener, proteger, manipular, distribuir y presentar las mercancías. ¿A qué están obligados los productores, ¿no? Los agentes, las empresas? Pues aquí os voy a hacer un resumen. El impuesto del plástico es un concepto, el interlocutor directamente, y así lo marca también la ley, el Real Decreto, es la agencia tributaria, es un gravamen a la fabricación de envases que no sean reutilizables y afecta a todos los envases domésticos, comerciales e industriales, y es un impuesto, por tanto sería una contribución económica que habría que hacer recaudado por el Estado a través de la agencia tributaria. Vamos un paso más allá en este nuevo marco normativo. No hablamos solamente de cumplir con contribución la ley, sino hablamos también de facilitar información para ver una trazabilidad, de que ver efectivamente que se están reciclando los envases que ponen las empresas en el mercado y que no existe fraude, que no hay empresas que están teniendo ventaja al no estar cumpliendo con la legislación. El interlocutor sería el MITER, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, perdón. Aquí no hay una contribución, no hay un impacto económico asociado, sino que hay que informar de los envases que hemos puesto en el mercado, ya sean doméstico, comercial e industrial, independientemente del material que esté hecho, ya sea de plástico, acero, cartón, de cualquier tipo de material, metal, vidrio, habría que hacer una información para que se tenga una trazabilidad, como decimos, de todos los envases. Estamos yendo en nuestro marco regulatorio un paso más adelante,
de lo que está yendo el propio reglamento, porque ahora cuando lo veamos, que como os comentaba, pues se apruebe, ya se va a marcar también que haya un registro de productores a nivel europeo y que se tenga esta traza para todos los países. Nosotros ya lo estamos contemplando en las directivas que se transpusieron. Luego hay unas obligaciones individuales para las empresas que tienen que ver también con prevención, con ecodiseño, con trabajar también, eliminar los envases que están prohibidos por la SUP, por la de plásticos de un solo uso, y, por ejemplo, también el ecoetiquetado, que es lo que vamos a ver hoy. Y hay que cumplir con cada una de estas obligaciones individuales, y tiene un impacto directo en cada una de las empresas por las decisiones que se tomen a nivel estratégico. Y luego hay una obligación colectiva, todas las empresas tienen que adherirse a un SCRAT, a un sistema de responsabilidad ampliada del productor. Hasta ahora solo afectaba, como conocéis, a los envases domésticos, que llevamos 25 años trabajando para cumplir esta legislación, pero ahora también para envases comerciales, industriales y de servicio. Y aquí lo que tendríamos también es que hacer una contribución para pagar la gestión de los residuos que hemos puesto en el mercado. Para que lo entendamos, la contribución que se hace de Punto Verde, ¿cuánta es? Pues es la que se necesita por parte de la Administración Pública para dar el servicio al ciudadano de contenedor amarillo, contenedor azul, plantas de selección, operarios, hacer todo el sistema, todo lo necesario con el sistema también, o sea, con las campañas de comunicación, de acercarnos a los ciudadanos, todos los proyectos de innovación que tengan que ver con trabajar en torno a la economía circular y en torno al reciclado de cada uno de vosotros ponéis en el mercado. Es importante pues saber que no todas las materias tienen el mismo coste reciclar y por tanto cada uno paga por lo que ha vendido, por lo que ha puesto en el mercado y según el material que esté hecho. Yo creo que esto más o menos todos lo conocéis, pero luego si queréis podemos ampliar un poco la información. Aquí veis algunas definiciones también, porque es muy importante saber quién está obligado, envasador, productor, fabricante, quién ha puesto en el mercado. Y es importante porque, ya os digo, están afectados todos los tipos de envase y quien tiene que inscribirse tanto al registro de productores y contribuir con el punto verde en España sería el envasador, con sede en España, el productor de producto. O sea, el productor de producto, si no tiene sede en España, tendría que tener un representante autorizado y si no tiene un representante autorizado, tendría que ser el adquiriente o el importador el que diese respuesta tanto a estas obligaciones que veíamos antes de información como de contribución. En este sentido, quiero que os quedéis con este contexto y, como os digo, vamos a tener este documento para que podáis también hacer una revisión y que podáis tener esta información y cualquier duda que surja, como son muchas las obligaciones, no solo está la de marcado, sino muchas otras que os he querido enunciar, pues lo podemos ver. Pero pasamos hoy a la que nos había traído aquí, ¿no? Que es qué obligaciones voy a tener a partir de enero del 2025. Pues vamos a tener que marcar en cada uno de nuestros envases a qué contenedor va, qué contenedor tengo que depositar los envases para dar esta información a nuestros consumidores. Si va al contenedor amarillo, al azul, al contenedor verde. No son obligatorios utilizar estos símbolos. Ahora os voy a enseñar la guía de símbolos de reciclado al final para que le echéis un vistazo, que se la facilitaré también a la asociación para que os la haga llegar. Pero sí que es verdad que en Ecoembes lo desarrollamos esta simbología porque nos pedisteis las empresas, las más de 19.000 empresas que cumplís la ley de residuos a través nuestra, que facilitásemos una forma para poder cumplir con esta obligación de enero de 2025. Entonces, hemos creado este manual para que vosotros tengáis, hemos ido consultando al Ministerio también cómo debe hacerse y tiene que estar visible, de forma visible en cada uno de los envases, que es obligatorio también a partir de enero del 2025. Marcar los envases reutilizables y aquellos que estén sometidos a un sistema de devolución y retorno, pues marcar al que pertenezcan. Envases compostables llevará una indicación también de que no se puede abandonar en el entorno y certificación de la norma UNE, que son compostables. Ahí veis la norma. Y luego los envases de plástico indicados en la ley del 7 del 2022, que son bolsas y algunos envases también de vasos de un solo uso, o sea, todos estos tienen que ir marcados con, lo veis vosotros, yo es que tengo esto aquí, pero creo que sí que lo veis, tienen que ir marcado con esta simbología que veis aquí
para que se entienda que no se puede desechar por el inodoro, que no se puede abandonar en los espacios naturales porque puede perjudicar de alguna forma tanto a animales como al entorno, ¿no? Y estas serían las obligatorias el marcado de los envases para el 2025. Como os comentaba, siempre tiene que ir marcado todo de forma visible y fácilmente legible. La nueva obligación de marcado tiene que indicar, como os digo, a qué fracción va, y aquí tenéis cómo te ayuda Coembes con el símbolo que creamos de recicla junto a unas recomendaciones de uso, cuando pues todos los envases que se pongan en el mercado desde el 1 de enero del 2025 no aplica a los puestos en el mercado antes y que se encuentran en stock, ¿vale? ¿Cómo? No hay formato de símbolo concreto, solo debe presentarse sobre el propio envase o sobre la propia etiqueta. No puede ser un código QR. Sí que se contempla en el futuro esta fórmula en el reglamento europeo, pero de momento, como os digo, estamos en este contexto. Cuando llegue dentro de 18 meses esa prueba, veremos otro contexto, pero hoy por hoy no puede hacerse a través de un código QR. Tiene que ser claramente visible y fácilmente legible. Tener persistencia y durabilidad adecuada incluso después de abierto el envase. Es decir, que no sea que lo arrancas y directamente cuando abres el envase lo desechas, sino que tenga la durabilidad suficiente para que el consumidor lo pueda consultar. Y donde se tiene que poner en todos los envases puestos en el mercado español, puede convivir con información o símbolos para otros países que tengan este tipo de obligación. Aquí veis la propuesta que trabajamos en el momento para cada uno de los contenedores y las recomendaciones, indicar el contenedor, indicar el contenedor en cada elemento, es decir, pues amarillo, azul. Si no es posible, indicar todos los contenedores sobre el elemento principal de la etiqueta, y no se puede indicar el contenedor que corresponda al material predominante. No se puede decir, vale, como es casi todo plástico, que tenga un poquito de papel, le pongo el amarillo y ya. No, no. Lo ideal sería pues lo que sea papel con azul, lo que sea plástico con amarillo, y si no se puede de esta forma, pues en la etiqueta principal ponemos los dos. Otras obligaciones de marcado. Envases reutilizables. Es obligatorio, como decíamos. Si es reutilizable o símbolo de asociado, sistema de devolución y depósito, que decíamos antes. Los compostables no abandonar en el entorno, como decíamos, siempre que esté certificado con la UNE 13432. Opcional, el símbolo del punto verde, que antes era obligatorio en España, ya pasa a ser opcional, o sea que es un símbolo en realidad de contribución, es un símbolo financiero que dice que se está cumpliendo con la obligación de financiar el sistema de reciclado. Este pasa a ser opcional. El material del que está hecho también está compuesto el envase opcional. Porcentaje de reciclabilidad del envase también certificado, tiene que estar certificado siempre por una entidad ajena al fabricante, pero también es opcional. Y la cantidad de material del que reciclado que incorpora, si se puede acreditar, también se puede poner, pero es opcional. Prohibido en todos los envases expresiones como respetuoso con el medio ambiente, cualquier mensaje que pueda inducir a su abandono en el entorno. Aquí vuelvo a comentar que lo habéis visto en la diapositiva para que tengáis un esquema, lo que es voluntario, que sería el material del que está compuesto, la reciclabilidad del envase, la cantidad de material reciclado y el símbolo de punto verde. Y ahí tenéis como un ejemplo la prohibición súper importante que decíamos para que no induzca a error y pues a lo mejor el ciudadano pueda pensar que es respetuoso y que por tanto lo puede abandonar. Esto era lo que os quería comentar respecto a etiquetado, ¿no? Y esto es lo que dice la norma y no quería dejar pasar la oportunidad de comentaros algo también de envases comerciales, porque sé que muchos, al entrar la obligación el 1 de enero del 2025, sé que muchos también estáis un poco preocupados. Y por poneros en antecedentes, pues sí, la ley del 97 marcaba que había una obligación, como decíamos, de contribuir por los envases domésticos, ahí nació Ecoembes, y hablaba de los envases comerciales, no que fuese obligado por parte de las empresas productoras de productos los que ponían en el mercado estos tipos de envases, no era similar a los domésticos, sino que decía que el que estaba obligado a la correcta gestión era el último poseedor, era el que tenía que encargarse de la correcta gestión de residuos.
En estos antecedentes son los comerciales, como digo, previo al Real Decreto, porque ahora veíamos antes que estaba el responsable de la puesta del mercado, que era el envasador de producto, importador o adquiriente, por ejemplo, de una caja comercial. El responsable de la separación y la gestión y la financiación del residuo era la gran distribución, mayoristas, pequeños supermercados, tiendas de alimentación, canal única, como decíamos, el poseedor final donde llegaba ese envase comercial. Y esto se hacía a través de una gestión privada que tenían un convenio con un gestor o una gestión municipal, porque así lo veían en los pliegos que tenía en su territorio que pudiese hacerse, en aquellos que se pudiese hacer, muchos al estar a pie de recogida municipal, pues podían utilizar también contenedor amarillo o azul. Actualmente, ¿qué pasa? Pues que ha cambiado. Ha cambiado cómo tratamos a partir del 31 de diciembre del 2024. El responsable de la puesta en el mercado y de la gestión y la financiación no va a ser ya el poseedor final, sino pasa a ser como pasa a los envases domésticos, el envasador de producto importador, adquiriente de producto envasado. Es decir, si tenemos una caja de cartón, no pasa esta obligación de información, esta obligación de financiación, no pasa al poseedor final, sino que ahora recae, igual que pasa con los envases domésticos, sobre el envasador, productor o importador. Responsable de la separación sigue siendo el poseedor final, pero esto tiene que ser financiado y dada la información con el registro de productores que decíamos antes, también por parte de los envasadores de estos envases comerciales. Por tanto, la gran distribución, mayorista, pequeño supermercado, tienda de alimentación, canal Oreca, va a tener que seguir encargándose de la separación, pero la financiación y la información va a venir dada de antemano por el productor de los envases comerciales. La gestión va a seguir siendo municipal en el caso que se tenga por pliegos la posibilidad en ese territorio o se hará por gestión privada. En este sentido, desde Coembes, como os decía al principio, nos creasteis hace 25 años para este cumplimiento normativo de los envases domésticos. Hemos hecho durante este año nos hemos abierto un proceso de escucha activa y nos habéis pedido que vayamos más allá, no solo de las obligaciones de etiquetado de comerciales, sino también ecomodulación, eh, asesoría en ecodiseño que también se marca por parte de la legislación, el porcentaje de plástico que tienen que llevar los diferentes envases reciclado, en plástico reciclado. Bueno, toda esta complejidad que os estoy comentando nos habéis pedido que vayamos más allá y que podamos daros esta respuesta para envases también comerciales. Y por eso hemos creado envases comerciales y que sepáis que tenéis la posibilidad de cumplirlo también a través de Coembes. ¿Y por qué nos lo habéis pedido? Porque es importante que haya un proceso de ventanilla única, de gestión eficiente, ventanilla única, para que vosotros podáis de alguna forma no dar los envases domésticos, declarar los envases domésticos con un sistema de responsabilidad ampliado, los comerciales con otros, sino que sea más eficiente para vosotros. Para que se dé servicio también a todos los tipos de materiales, a cualquier tipo de envases, a aprovechar las sinergias, el expertise que tenemos y así preservar también las buenas prácticas. Aquí veis un poco un esquema de cómo el envasador, importador, adquiriente, productor de producto, tiene la responsabilidad de informar, el registro del MITER, financiar el sistema. Se firma un contrato de adhesión con el SCRAP, que nosotros a su vez firmaremos con la gestión municipal directa privada con cada una de la gestión, porque muchos de los clientes, ya sean grandes superficies o algunos pequeños, como que os comentaba, ya lo tienen eficientado. Entonces, nosotros como SCRAP tendremos que cumplir los objetivos de envases comerciales para todo en forma conjunta, estas obligaciones colectivas, el reporting y coordinar la gestión. Y la responsabilidad de los poseedores finales será la gestión de residuos y también informar al SCRAP, ¿vale? Que están ahí vinculados a los gestores finales. Ya tenéis la posibilidad de adheriros si tenéis envases comerciales. Os invito a pasar y ahora le pasaré también la información a la asociación para que os la pueda compartir, para que también a 1 de enero del 2025, junto con el etiquetado, pues lo que está más ahora, más reciente, ¿no? Que lo vais a tener que cumplir en los próximos meses.
Y bueno, los retos es que sigamos avanzando juntos, ¿no? En todo lo que tenga que ver con todos los flujos de residuos. Sabemos que pues ha cambiado el marco regulatorio, es más ambicioso, con nuevos objetivos de reciclado, como os digo, de prevención, objetivos de ecodiseño, objetivos de reutilización. Tenemos mucho camino por recorrer, hay que favorecer los procesos de reciclado, la recogida separada con las nuevas fracciones, o sea, ya no es solamente para envases domésticos. La ley de residuos contempla todo flujo de residuo, tiene que estar sometido a esta economía circular. Ya os digo, ya sean colillas, sea textil, sean envases, sea materia orgánica, todo le tenemos que dar una segunda vida. Reutilización, fiscalidad, reducción, o sea, son muchos los conceptos, material reciclado, nuevas obligaciones de información del producto, ampliación de los costes, ecomodulación, son muchos los retos que tenemos, ¿no? Y que tenemos que ir avanzando juntos. Por eso, en este proceso de escucha activa hemos desarrollado un portfolio de servicios para todos los que estáis adheridos y cumpliendo la norma en Ecoembes, para ayudaros con asesoramiento y recursos, para hacer la declaración de envases, registro, para que obtengáis también una forma de una vez declaréis los envases a través de esta base de datos, podáis también tener un documento fácil para que podáis cumplir con la obligación de registro de información, de registro a la administración pública. Asesoramiento en sesiones formativas a los equipos, constitución de SIRAP, pues si tenéis la necesidad, planes empresariales de prevención, luego también soluciones en innovación, tenemos un círculo, o sea, un laboratorio de economía circular en Logroño, trabajando en todos temas de innovación, en ecodiseño, ciudades inteligentes, en diferentes programas que en el futuro espero que también podáis en las jornadas de puertas abiertas poder conocerlo. Luego tenemos formación en economía circular, pues ya no solo el compliance como estamos haciendo hoy, que estamos hablando de la norma, sino necesitáis a lo mejor acciones normativas por temáticas, guías, webinars, acciones formativas regulatorias, cursos especializados. Tenemos una plataforma de Circular Campus en el que pues hacemos toda esta información que estoy compartiendo hoy. Hacemos formaciones conjuntas de muchísimo índole, incluso de cómo tengo que diferenciar en factura a partir del futuro toda la contribución que estoy haciendo a los sistemas ampliados o sea, de muchísimo por poneros la que va a ser más reciente. Y luego también la sensibilización ambiental, ¿no? Tenemos un kit de comunicación, equipos de vuestros directores, muchos incorporados dentro de webinars que hacemos. Tenemos también productos de sensibilización como centros de trabajo sostenibles, pues que a lo mejor necesitáis charlas para los empleados porque tenéis contenedores y no está llegando esta información o necesitáis material para hacer las charlas o no tenéis contenerización y necesitáis que os ayudemos y os guiemos un poco ahí. O sea, también vais a tener esto para que tengáis una idea un poco de cómo estamos intentando volcar todo lo que hemos ido desarrollando durante 25 años para cumplir todos estos marco normativo y todas estas obligaciones que hemos estado repasando. Y bueno, agradeceros que hoy nos hayáis dado la oportunidad de estar con vosotros y de contaros, sé que es muchísima información y cuando, como os pasaré, pues también el link de envases comerciales para la compañera y también la guía así de cómo poner la etiqueta, o sea, de cómo etiquetar a qué contenedor va. Si hoy es mucha información y en el futuro tenéis cualquier pregunta, pues estaremos encantados de poder ayudaros. Pues muchas gracias, Virginia. Muchísimas gracias por la presentación. Mira, ya nos han ido llegando algunas cuestiones a través del chat. De todas maneras, no somos muchos, por lo tanto, también daros la oportunidad, quien queráis, de activar vuestro micro. Yo os lo había silenciado en un principio para que pudiéramos transcurrir mejor el webinar y nos oyéramos todos. Pero en estos momentos, quien quiera también puede levantar mano y activar micro. De momento, si te parece, Virginia, te voy a ir trasladando las cuestiones que ya se han ido recogiendo en el chat, ¿vale? Nos pregunta Fran, ¿y si va al mercado español y extranjero indistintamente? Señalamos en una bolsa de plástico el material que hay en el interior, por ejemplo, PP. Pero si ahora hay que señalar el material del envase, por ejemplo, que el envase sea de HDPE, Ujú. ¿no habrá lío con que un material y el otro? Mm,
Bueno, no sé si he entendido muy bien la pregunta, pero como decía en Mm, la propia presentación, si va al mercado extranjero y es al mercado donde va, al país donde va, tiene una normativa diferente, habrá que cumplir la norma, pero siempre también la norma española. El HDP iría marcado con el simbolito de contenedor amarillo. Lo que no sería obligatorio es marcar a partir de ahora que es HDP, eso es voluntario. ujú. Ni que sea PP, al ser ambos dos materiales Ujú. plásticos poliméricos, pues sería el contenedor. Eso es. ¿Y la obligación sobre marcar el material con el que está fabricado desaparece entonces, Virginia? ¿Te he entendido? Sí, sí, es voluntario. Es voluntario Vale. según el marco normativo que tenemos. Os digo que el reglamento va a cambiar esto. Entonces, Mm, actualmente tenemos, y así lo hemos trasladado al Ministerio, porque algunas de las normas que se marcan en el reglamento son contradictorias. Por ejemplo, pasará a no ser obligatorio indicar a qué contenedor va. Pasará, pero para esto faltan 18 meses desde que se transponga o más y tendremos que ir viendo cómo convive. Entonces, actualmente es voluntario marcar el material sea PP o HDP y es obligatorio marcar al contenedor al que va. Vale, Fran, actívate sin problema el micro o ambas dos, el micro y la cámara y comentas tú. ¿Vale? Parece que no sé si es que no puede. Hostia. Fran, te escuchamos. Pues no, no te escuchamos. Veo que has activado el micro, pero no somos capaces de escucharte. No se te oye, Fran. No sé si estás intentando hablarnos, pero no se te oye. Mm. Bueno, si te parece, voy a comentar un poco lo que yo creía sobre el tema de que la primera cuestión que él planteaba. A ver, espera que lo localizo en el chat. Él decía que si se vende indistintamente en territorio nacional y exterior, es que tú a veces lo vendes a un fabricante o lo vendes a un distribuidor, pero no sabes dónde va a usarlo él. Si lo va a usar en territorio español o en el extranjero, esa decisión le corresponde a tu cliente. Entonces, Tendríais en ese que caso, el cliente tener esta información, claro, yo creo que el cliente tendríais vamos, que saber en qué mercados opera para, vamos, el propio cliente me imagino que lo pedirá. O sea, claro, lo que pasa es que tú fíjate en un producto que sea commodity, por ejemplo, el tema de las bolsas que tú decías, tú ujú. compras bolsas sabiendo que luego pues parte de tu producción va a ir dentro y parte fuera en función del pedido de los clientes, pero no necesariamente haces una correlación entre a mí me lo piden y entonces yo lo pido, sino que tú tienes un stock y ese stock es el que vas distribuyendo. Ahí no tienes forma de adelantar cuándo un determinado stock sí que va a ir a territorio nacional y cuándo no. Hombre, yo invitaría a que con el cliente hiciese esta consulta porque es un servicio para su cliente, si va a vender en qué tipo de mercados para saber cómo tiene que ir marcado. Yo sí que os comento que el mercado obligatorio en España es decir a qué contenedor va. En otros Mm. países no es obligatorio, pero sí que invitaría a que consultarse con su cliente para ver un poco en qué mercados está y qué necesita su cliente para que vaya marcado. Es que en este sentido, o sea, es la legislación, o sea, no os puedo contestar, no, Sí, no lo no, marquéis, o sea, porque no es posible, o sea, no es que el marco regulatorio se dicte desde Coembes, sino que nosotros lo que intentamos es que, que ayudaros, ¿no? A cumplir, pero nunca os podría, me encantaría, a lo mejor, pues en ese caso no hace falta, pues no, no mm, puedo, o sea, el marco regulatorio marca esto y yo le invitaría pues un poco a la consulta con su cliente para ver en qué mercados está llegando. o por lo menos instarle a su cliente la necesidad de conocer esa información Eso es, o de que él diferencie un tipo de pedidos y otros, porque eso es. más allá del deseo de cada una de las partes,
va a tener un tratamiento diferente ese producto y va a tener unas obligaciones diferentes ese producto en función de dónde se consuma. Eso es. Vale, nos pregunta también Fran si el logo del punto verde puede ahora ponerse en los envases comerciales también. El logo del punto verde en los envases comerciales. No, el marcado es para envases. Mira, voy a poner aquí la presentación. Domésticos. Ahora mismo no En- estás compartiendo, ¿vale? Vale. Dejadme un segundito. Vale. Un segundín que por recuperar la información. Voy a consultar porque ahora estoy dudando, sí, porque es como en todos los envases que pongan en el mercado desde el 1 de enero de 2025. Entonces, dejadme un segundito que Vale. voy. A ver, yo lo que entiendo es Sí, que ahora que habéis desarrollado un scrap de residuos de envases comerciales e industriales, yo no sé si el etiquetado de esos envases industriales y comerciales, o en este caso de los comerciales, va a seguir el mismo prototipo que los de envases domésticos y a lo mejor no es el punto verde, sino es, no os sé, lo otro consulto o con sí. seguridad, te lo pongo la respuesta Vale, en el mail. vale. Perfecto, pues mira, te voy leyendo entonces otra pregunta que nos hace Teresa. Cada vaso que llega, por ejemplo, a un restaurante o a un concierto, debe ir marcado con el logo o la frase de recicla al amarillo. No, no es necesario, ¿eh? En muchos casos simplemente con el color es suficiente o si no se le puede poner, sería, perdona, que es que me están saltando mensajes. Sí, sería o sea, os voy a compartir la guía para ponerlo y no sería necesario poner al amarillo. Si el logo viene en amarillo, mira, os voy a compartir un segundito, perdonadme, porque es que que creía que estaba O sea compartiendo. que en el vaso debería ir como, ¿qué etiquetaje, qué etiquetado obligatorio debería ir en un vaso? Debería ir el loguito, el logo este del amarillo y rojo sobre no depositar en medios Sí, naturales, ¿no? es- Y además, y el amarillo. entonces el amarillo sí. El amarillo es obligatorio, mira, marcado de envases, la normativa, perdona, que ha sido respuesta, establece como obligatorio los envases domésticos puestos en el mercado nacional indicando la fracción solo para envases domésticos. En este caso no se va a ampliar a comerciales que hablábamos antes de la pregunta que hacía el otro compañero. No establece un formato de símbolo concreto, únicamente que debe presentar sobre el propio envase, sobre la etiqueta de forma visible e legible e incluso después de abierto. Se ha de indicar la conducción de reutilizable, que decíamos antes también, y opcional, la parte esta del símbolo de punto verde. Entonces, imaginad un vaso, ¿no? Que decíamos, pues por el tipo de envase que es, tiene que ir con eh, principales preguntas, veis aquí, inclusión del código QR no es posible, tal. Pero por poner el ejemplo que estabas comentando del vaso, sí, de no abandono en el medio ambiente y también a qué contenedor va. Pues el vaso es de plástico, iría con un loguito del contenedor amarillo. Imagínate que no lo vamos a poner en color, que eso sería, y os voy a poner aquí la guía también para que lo veáis, que sería una posibilidad también, que el logo no tiene que aparecer con el color amarillo. Color amarillo. Ahí sí que deberíais marcar con Sí, letra sí con el contenedor, o sea, sí el leyes. contenedor, pero no necesariamente ese logo amarillo. Claro, no es necesariamente este logo amarillo, este le veis, por ejemplo, con el logo amarillo y no pone al amarillo. ¿Qué pasa si no utilizáis el logo? Pinta. Mira, aquí vemos diferentes ejemplos. Al contenedor amarillo, al azul, al marrón, al contenedor verde. Imaginad que no lo podéis poner en amarillo Amarillo. porque no utilizáis tinta. Pues lo ponéis en blanco y negro, pero en ese caso sí tiene que poner al amarillo. ¿Vale? Vale, sí, sí, pero esto ya lo preguntaba Teresa, decía, cada vaso que llega, por ejemplo, a un restaurante o a un concierto, Ujú.
Debe ir marcado con el logo o la frase de recicla al amarillo. Sí, sí, Pues por me eso dices que justo, sí, sí, debe ir con el color o con la frase. aunque Claro, no sea un envase doméstico. ¿Pues se considera envase doméstico el vaso que va a un restaurante o a un es concierto? un envase doméstico. ¿A un restaurante también? Sí, a un restaurante también. Ah, vale. Y nos seguía preguntando Teresa, ¿qué ocurrirá con la actual legislación española cuando se apruebe la europea? Precisamente porque hay varios puntos que son contradictorios. La europea marca como obligado el número que identifica el material y la española eh, lo marca como voluntaria. Y el tema del reciclar al amarillo, al azul, etcétera, es únicamente obligatorio en España. El resto de países no contempla este punto. ¿Qué va a pasar cuando se apruebe el reglamento? O sea, obviamente Estamos el reglamento tiene una superioridad jurídica sobre sí, la legislación española. exacto. Pues en este caso lo hemos trasladado y es súper buena pregunta porque, claro, muchas de las empresas nos estáis comentando qué va a pasar Mm. y evidentemente pues desde el Ministerio nos han pedido que actualmente tenemos un marco normativo que nosotros debemos actuar en torno a este marco normativo porque pueden pasar años hasta que sea obligatoria la forma de marcado del reglamento y que en el caso que cuando llegue el momento, pues que tendremos que pensar las cosas de otra forma. En este caso, pasará a ser voluntario el marcado, porque se va a hacer a través de los contenedores, se quiere homogeneizar en Europa. Pero como os digo, cuando llegue el reglamento tendremos 18 meses para su transposición y además tiene que ir acompañado de actos de disposición, actos delegados, de ejecución, perdón, para... Pero Virginia, yo tenía entendido que un reglamento no necesita transposición. Una directiva sí, un reglamento no. No, no sé, no necesita transposición, pero tiene Entonces, un periodo tiene de un 18 plazo. meses para aplicación, o sea, no entra el reglamento y ya tienes un periodo de Ya. 18 meses de aplicación, o sea, ahí tienes unos actos de ejecución, no una transposición, tienes unos actos de ejecución que te marcan un poco cómo debe hacerse, porque es verdad que el reglamento es muy ambicioso, no solo en la parte de etiquetado, en otras, que sea efectivamente reciclado, que lleve material reciclado, o sea, tiene otras pautas y otras obligaciones que deberá decirnos a través de este tipo de actos cómo realizarse. Y en el caso de Mm. etiquetado será similar. Pues dentro de 18 meses, aunque no tenga transposición, como he dicho al principio, el reglamento es de directo cumplimiento, o sea, no tiene transposición, pero tiene un plazo de adaptación para poder realizarlo. En ese En caso el- pasará a ser voluntario. Y en el caso de que el reglamento no impusiera la obligación de tener este etiquetado sobre el contenedor, pero, eh, pero sí que lo tuviera el español, habría que cumplirlo, porque el reglamento no dice que no, solo no obliga. Si es que si el legislador español obliga, sería primero, ¿no? El reglamento va a ser lo que en la jerarquía normativa lo que va a establecer. Sí que es verdad, como dices, que da cierta flexibilidad a los Estados miembros con diferentes obligaciones, deja ver que si hay alguna obligación en algún país más ambiciosa que el propio reglamento, pues, pero yo desde el punto de vista de no tenerlo todavía encima de la mesa, creo que en este caso el reglamento va a primar. Y si el reglamento no establece que sea obligatorio, marcar a qué contenedor va, no va a prevalecer el Real Decreto, lo que marca el Real Decreto. El Ministerio nos irá dando pautas, vamos a tener tiempo y yo iré facilitando información al respecto, pero sí es verdad que lo que va a primar es lo que diga el reglamento. Ok, pues nos pregunta también, a ver, un segundito que veo en el chat, porque había alguna pregunta más.
Nos preguntaba también Teresa, para muchos fabricantes que fabrican productos plásticos de inyección es realmente difícil y costoso adaptar los moldes con el logo de reciclar amarillo. ¿Es suficiente con ponerlo en el envase que envuelve a estos productos? Sí, siempre que sea legible y visible no habría problema. O sea, al retractilado de todos, no tiene que ir en cada uno de los individuales, en el propio envase del producto. Tiene que ir en el doméstico. En el retractilado no sería suficiente. Tiene que ser, como dice la norma, tiene que haya cierta durabilidad, ¿no? Y que se pueda consumir eh, pues por parte de cualquier persona este envase doméstico y que tenga una durabilidad que lo pueda ver. O sea, si es en el envase de agrupación, no sería posible. Vale, en el envase de agrupación no, No, pero en la etiqueta o en una zona exterior de la que no se desprende cuando se consuma, sí. eso es. Vale. Vale, no sé si te ha quedado claro, Teresa. Bueno, Fran también nos pregunta, respecto a la primera pregunta, Fran era la persona que levantaba la mano pero que no se podía conectar. Nosotros fabricamos para nuestro almacén y luego nuestro almacén puede vender a España o en Francia o en cualquier otro país. En Francia no exigen Trimat. Ujú. El trimate Entonces, símbolo francés, sí. mm, nos exigen Trimat, nos dicen. Entonces, claro, eh, tendrían, igual que en Francia, cada vez que fabriquen stock para Francia, tienen que saber que a esa tirada le tienen que incluir el logo de Trimat, pues entiendo que para toda la tirada que estimen que puede ir al territorio español, pues tendrían que incluir el logo del contenedor amarillo o el que toque, Eso es. ¿correcto? Ujú. Exacto, No sé, justo no sé como si. bien has explicado. No sé si queréis así, pero es que lo has explicado fenomenal. O sea, igual que el Triman es un símbolo obligatorio en el mercado francés, en este caso, el amarillo, el azul, el tal, eso es obligatorio en el mercado. Y a veces pues tenemos que convivir. Pero sí, lo has explicado. Fran, yo creo que tiene el micro abierto. Yo creo que te escuchamos, Fran. Sí, ¿me Sí, es escucháis que ahora? tenía. Ahora Fenomenal. sí, ahora sí. ¿Ah, sí? Ah, vale, estupendo. Vale, claro. Claro, nosotros es que no fabricamos para un cliente en concreto. Nosotros almacenamos stock en almacén y luego ya almacén, logística, ya envía indirectamente a bolsa. Diferenciar de antemano que va para Francia, que va para España o que va para Eslovaquia nos implicaría multiplicar los stocks. Es decir, yo No, me en quedo este aquí. caso yo os diría que lo marcaseis todo con el Triman y con el que es del mercado español. En caso de que no podáis diferenciar, tendría que ser así, porque no creo que sea posible que entre algo en el mercado francés sin que esté el símbolo que ellos comentan y que esté en el mercado español sin el símbolo que se Claro, necesita aquí. de momento es que solamente conozco los símbolos de España y el símbolo Triman francés, pero ya Claro, te digo, no sé si en Eslovaquia nos van a pedir otro y en Noruega nos van a pedir otro. pues es que Fran es súper buen apunte y de ahí que en el reglamento en el futuro se pretenda homogenizar de alguna forma. Yo te comento, yo conozco francés, conozco tal, eh, es complicado hoy por hoy, está por este motivo ha cogido el guante la Unión Europea, precisamente porque vemos que claro, que hay que homogeneizarlo de alguna forma. Déjame un Sí. segundito, Yo porque creo que quizá mientras no se estandarice es un lío tremendo. Y de todas sí formas lo también, es. mira, nosotros en las bolsas, en un producto donde no se puede poner información, en las bolsas poníamos, bien con una etiqueta o bien directamente serigrafiado en la bolsa, el material del que estaba constituido el interior de la bolsa, el interior del envase, ¿vale? Porque en el envase en sí, en el producto interior no se podía poner. Si Pero el ahora tenemos que producto, no poner entiendo bien el producto interior, ¿qué producto era? plástico, piececitas de plástico pequeñitas. Ah, te refiere, imagino, a cuando no es un envase alimentario ni nada, sino es un envase, por ejemplo, de distribución industrial.
que el Sí, es un contenido de envase de dentro distribución son pues industrial. piezas de plástico y el Muy envase es un envase de bien. plástico también. El envase es un envase de plástico. Entonces, nosotros poníamos información de que el producto interior es reciclable y era PP, por ejemplo. Pero eso lo poníamos en el envase, informando de lo que hay dentro. Ahora sí tenemos que poner que el producto interior es PP, pero además que el envase es Es HDPE. que no es obligatorio poner que el interior, que es PET o es HDP, eso Sí, no es pero obligatorio, es es una voluntario. es una información que nosotros damos a los clientes por si ellos luego quieren reciclar ese producto, Pues es y saber. voluntario, fenomenal. Ya. Lo que pasa es que si nosotros queremos dar esa información a los clientes diciendo de que tienen la posibilidad de ese producto reciclarlo y que es PP, si eso lo poníamos en la etiqueta del envase y además ahora ponemos la misma etiqueta con otro que el envase es HDPE, aquí los clientes no se van a aclarar. HDP no es obligatorio tampoco ponerlo, Ujú. es voluntario. O sea, lo único que es obligatorio, como os decía al comienzo, es poner, en este caso, de la bolsa que no se puede abandonar, en entornos tal, el simbolito este como el que decíamos de la taza y al contenedor al que va. Y me habías Sí, dicho Estonia, ¿no? Estonia, mira, tengo aquí algo de información. A ver si esto es complicadísimo y lo intentamos hacer. Ellos lo tienen marcado al contenedor al que va y sí que hay que poner como que en la zona del envase tienes que poner un simbolito también. Esto yo os pediría que lo consultaseis directamente con el país porque es verdad que a veces no es material que esté totalmente pues actualizado, ¿no? Pero en este caso sí que hay una obligación de marcar los contenedores y luego también de forma voluntaria, no obligatoria. O sea, no tenéis que etiquetarlo como el trímano o el amarillo, es voluntario. vale. Bueno, en realidad mientras no se estandarice, yo creo que la directiva es un paso atrás. El reglamento. Sobre El todo sí, reglamento. porque yo quería preguntarle también a Virginia cómo ve ella. Yo también pienso que esta incoherencia entre regulación nacional y europea es, y además sabiendo que tiene una duración temporal, que va a primar lo que el reglamento determine, me parece absolutamente contradictorio. Virginia, te voy a pedir si eres tan amable o si puedes compartir con nosotros también ese documento que parece interesante para aquellos que Este distribuyan. documento prefiero que no porque no lo tenemos Ah, vale, totalmente actualizado. Es un documento interno que vale, os puede ir, pero en el futuro cuando tengamos el reglamento, ahí va a ser más fácil que podamos hacer vale, alguna, sí, alguna, o vale. sea, es un documento de trabajo en el que, claro, no hay información 100% fiable porque al final es verdad que como bien decís tanto Fran como tú, es que en el futuro el propio reglamento dé un poco luz y se homogenice de Mm. alguna forma. La fórmula que pasará a tener el reglamento es que se marquen los propios contenedores y no los envases. Y en el futuro sí que lo de HDP o PP va a ser obligatorio. Eso va a pasar de voluntario a obligatorio. O sea que Vale, mira, nos pregunta Teresa, que había hablado antes. Dice, no me ha quedado claro porque el Real Decreto, el 1055, en el apartado 8 del artículo 13, indica que los envases deberán ostentar los marcados regulados en este artículo, bien sobre el propio envase o bien sobre la etiqueta. Da las dos posibilidades. sí, Entendemos también que como etiqueta se entiende etiquetado. ¿A qué te no refieres, Teresa? entiendo Yo mucho casi la prefiero que te pregunta. actives el micro y que nos lo expliques. ¿Puedes hacer eso, Teresa? Si mientras tanto, o sea, no sé si ha Vale. habido alguna confusión, me refiero en realidad a que cuando ha formulado la primera pregunta, por supuesto, lo puedo, no me puedo activar, que estoy en una sala común. Ah, vale. Pues si Teresa te estás refiriendo, por supuesto, ahí totalmente la razón sobre el propio envase o sobre la etiqueta principal del envase. La primera pregunta que formulabas, yo entendía que hablabas de una etiqueta, un retractilado de agrupación y que no fuera individualmente. Pero si no es así, si te referías al envase individual como marcas ahora y tal,
en el chat perfectamente. Sí, sí, totalmente como comentas. A ver, Virginia, Sarao Factory, uno de los productos que fabrica y comercializa son los vasos. Entonces, me imagino que sí que se refiere a un envase agrupado, por ejemplo, al film retráctil, en el que a lo mejor envasas pues, paquetes de 10, de 20 o de 50 vasos. Entonces, yo he querido entenderte que no valdría con que en ese film retráctil o film de envase agrupado incluyeras el etiquetado, porque en el momento en que lo abras, ese etiquetado se pierde y ya no queda disponible en el consumo de cada uno de los vasos en este caso. Entonces, yo quiero entender con eso que no puede ir el etiquetado No, no en puede ir ese etiqueta envase colectivo. eso es, en la etiqueta del envase individual o en el propio producto individual, y la normativa de durabilidad. Y además tiene que ser, o sea, una vez esté utilizando el consumidor el producto, tiene que tener durabilidad. No puede ir en ningún caso en un retractilado, que lo ha puesto aquí Teresa, en un retractilado de agrupación. No. No sé si con eso ya, Teresa, lo ves. Voy a aprovechar mientras nos contesta Teresa, que no puede activar su micro, que está en la sala común. La pregunta de Nerea, que dice, ¿las bandejas para comida tipo fresh meat se catalogarían como envase doméstico? Sí. Yo entiendo que sí. Ujú. No sé con qué fin hace la pregunta, pero... Mira, y volviendo a a la pregunta de Teresa, me dice, me refiero al retractilado de agrupación. Claro, esto es lo que estábamos diciendo. El retractilado de agrupación no vale como consideración de ubicación donde el etiquetado pueda tener lugar, porque se va a perder en el momento en el que se vayan consumiendo unidad a unidad. Eso es. Yo además quería preguntarte, ahora que no tenemos más preguntas concretas, quería preguntarte cómo ves esto del pasaporte digital de producto, porque a mí me parece que el legislador español ha querido encontrar un paso entre medias a que los productos dispongan de toda la información necesaria para su adecuada gestión como residuo, que es el objetivo que persigue el pasaporte digital de producto que lo quiere regular la Unión Europea, Ujú. pero que lo quiere regular y se podrá hacer a través, por ejemplo, de un código QR que contenga toda la información relevante del producto, entre ellas también la información necesaria para su gestión como residuo. Y entre tanto, el legislador español ha metido este tema del etiquetado del contenedor, no permite hacerlo a través de un código QR. ¿No te parece que ha sido un poco como querer poner una tirita al problema ahora mismo, pero además en contra de cómo pretende Europa solucionarlo? Pues sí, lo veo, o sea, creo que todo tiene su parte positiva y negativa. Yo creo que el pasaporte digital llegará, de hecho en el reglamento ya se habla de código QR con información, pero sí es verdad también pues que hay cierto temor a que no llegue a cierta parte de la población que no está tan, pues a lo mejor por edad o por diferentes motivos, Realizada, claro. no esté Sí. tan, claro, familiarizada con utilizar este pasaporte o estas formas de obtener información digital. De ahí es temor de la legislación a utilizar métodos que a lo mejor, por muy eficientes que puedan parecer en el futuro, al final no estén llegando. Pero vamos, llegará porque está dentro del reglamento y toda la información etiquetada a través de un código QR va a ser una realidad. Pero vamos, o sea, lo amplío porque nosotros pensamos en envase, pero hay un montón de información de intolerancias alérgicas que tienen que contener las etiquetas porque al final es la fórmula de comunicarte con el consumidor y que da un poco de vértigo pues que se haga a través de un código QR, ¿no? Y que no tenga acceso a determinada parte de la población. Pero claro, desde el punto de vista de eficiencia, pues a todos los que estamos trabajando en cualquier empresa somos conscientes que sería muchísimo más rápido hacer cualquier cambio normativo, y no tener que tener parte del stock acumulado eh, con etiquetas o con normativa que ha quedado obsoleta, ¿no? Sería para los procesos productivos muchísimo más ágil.
pero claro, existe cierto temor y bueno, llegará por parte del reglamento segurísimo. Además, porque fíjate, yo en mi opinión entiendo el acceso a la digitalización, ¿no? O el nivel de digitalización de parte de la población, pero ahora mismo pienso que todo lo que se está regulando a nivel de etiquetado va absolutamente en contra de la reciclabilidad. Véase, por ejemplo, el etiquetado este de los vasos de no depositar en entornos medioambientales, que son azul o rojo, que es la forma de introducir tintas Ya, bastante destacadas en un envase que hasta entonces era de plástico transparente. Entonces, que gozaba de muchas ventajas a la hora de valorar su reciclabilidad y que las va perdiendo a medida que incorporamos mm, obligaciones sobre etiquetado que implican pues tintas o cualquier otro tipo de aditivos que son más contaminantes y que evitan, pues, por ejemplo, esa tendencia al monomaterial para facilitar la reciclabilidad. totalmente de acuerdo. Sí que hay medidas que parece a veces como un poco, pues que suena bien y terminan siendo, pues pasa muchísimo también con los materiales que se utilizan para cada una. Hay una demonización, por ejemplo, del plástico muchas veces y vemos en el mercado agua, por ejemplo, contenida en brick, cuando el brick es plástico, metal y cartón. Y no digo con esto que no sea un envase súper necesario porque tiene una opacidad muy necesaria para determinados productos para alargar su ciclo de vida, pero a lo mejor el agua no es uno de ellos. Y vemos decisiones a veces se toman de forma como un poco, pues, sin tener en cuenta los análisis de ciclo de vida, de qué es lo que hay que tener siempre en cuenta, de dónde viene la materia prima, cómo la estoy utilizando, desde que se extrae la materia prima, se consume, se recicla. O sea, todo un análisis de ciclo de vida eh, te da en realidad como es el termómetro real, ¿no? Y sí, sí que se toman en respecto al medio ambiente muchas decisiones que se realizan para favorecer un poco este impacto ambiental y luego resultan un poco contradictorias. Coincido Tengo un contigo en poquito eso de y me minutos parece ya, muy... pero veo que hay otra pregunta. A ver, un segundito que estoy en ello también. Ta. Sí, Federica nos pregunta, nosotros somos unos productores de envases de plástico en que se pone el material, en que se pone el material de que está compuesto, HDPE, PP, con un triangulito con flechas, para facilitar la reciclabilidad. Sí, por lo que he entendido, esta información es opcional. Gracias por confirmar. Entiendo que si luego el envasador, el que llena el envase con un líquido, pone una etiqueta con el logo, tirar al amarillo, esto sería suficiente para cumplir el reglamento. Gracias. El que llena el envase con un líquido, pone una etiqueta. Sí, bueno, Federica, exacto, como dices, esta info es opcional de momento, o sea, según el Real Decreto, en el reglamento no lo va a ser, pero en el Real Decreto, al día de hoy y en los próximos años, es opcional HDPPP. Y luego el envasador, el que pone el envase en el mercado, es el que se tiene que poner la etiqueta igual que va el amarillo, eso es. Pasa es que muchas veces el envasador está trasladando la responsabilidad de que el envase venga ya con con la etiqueta del contenedor porque le es más fácil que en el proceso productivo de fabricación del envase incluya el etiquetado que no hacerlo en el momento de envasado donde tiene que añadir entonces algún tipo de etiqueta adicional. No se añade una etiqueta adicional, se añade el logo con toda la normativa, el resto de normativa de seguridad alimentaria se añade en esa etiqueta el logo amarillo, no es que haya que poner una etiqueta adicional. En la impresión de una etiqueta, tú marcas ahí ya todo, no es que se etiquete de otra forma. Y en cuanto a que lo trasladen o no, eso forma parte del proceso de negociación. Entonces, en ese caso, cada uno con su proveedor o con su envasador el que está obligado es el que pone la puesta en el mercado, que salga con una etiqueta, igual que te obliga la norma alimentaria, que salga con determinados requisitos, pues la ley de residuos te obliga, no estamos hablando de duplicar etiquetas ni, no, no. Ya, eso está claro, pero mira, puntualizaba Nerea. Mi pregunta anterior era por esto también. Nosotros producimos bandejas y Ujú. luego las llenan en cárnicas u otros. ¿Deberíamos empezar a grabar las bandejas o sería nuestro cliente el que tiene la obligación de hacerlo?
Pues yo es que creo que la normativa no establece que la obligación sea ni del envasador ni del fabricante. Tiene que ser La el que cuestión es ponga la que que, está en el mercado, pues el que pone el retractilado y pone la etiqueta con el código QR, con el precio, ahí tiene que venir. Yo diría que sería más vuestro Nerea en este caso, no el productor, no vosotros como productores de bandeja, sino la cárnica. Sería el que tiene que poner todas igual que pone toda la información del producto de seguridad alimentaria y tendría que ir. Entonces, ahora, si vosotros en el futuro, vuestro de cárnicos dice también que os haga la etiqueta, no solo las bandejas, y pues eso ya es parte del proceso productivo. Por hoy, si son solo las bandejas, serían ellos los que tienen que poner toda la parte de seguridad alimentaria también. Pero vamos, esto ya os comento que esto es vuestro caso y otros casos son otros, y que esto forma parte del proceso productivo. Pero sí, el obligado es el que pone el productor de producto, el que pone en el mercado el producto. producto final, el producto envasado. Eso es. Vale. O sea, yo hasta donde entiendo entonces, el obligado por la norma es el que es el envasador. Ahora bien, el envasador está dispuesto o hasta ahora ha estado dispuesto a incluir cierta información en su etiquetado, información relativa al alimento que contiene y que por lo tanto eso no te lo ha podido derivar. Ahora que ese etiquetado tiene que ver con el envase en sí mismo, pues indica, te insiste en que seas tú quien en el propio envase indique a qué contenedor tirarlo. Sin embargo, lo más práctico sería que allá donde incluya información sobre el alimento en sí mismo, pues incluya también información sobre el depósito del envase. Es decir, tú no tienes obligación, pero como antes indicaba también Virginia, pues es un tema de negociación con el cliente al final. También es importante, por ejemplo, hacerle ver al cliente que la legislación española ahora mismo está regulando en este sentido, pero que es posible que no tardándose mucho tener que reconocer que la legislación europea está por encima de la legislación nacional y por tanto que puede que ese etiquetado desaparezca, no tendría sentido hacer una inversión a nivel envase, sino que tendría que formar parte de la tipología de etiquetado o no que podemos tener que llegar a incluir en determinado momento del tiempo porque una legislación u otra obligue, por tanto debería ir en una etiqueta más general con información de esta y de otro tipo. No sé si con eso te he respondido, Nerea. Vale. Bueno, pues yo creo que estamos un poco llegando más o menos al fin. Ha sido muy interesante, Virginia, conocer. Ya entiendo también que por tu parte pues puedes informar hasta donde puedes informar. Para nosotros como sector fabricante de envases, pues ahora mismo está resultando bastante complicado entender la legislación, ver que existen incoherencias entre dos ámbitos jurídicos diferentes como el nacional y el europeo. Pensar que nos vamos a adaptar a una norma que va a ser de alguna manera transitoria porque la tendencia a nivel europeo es diferente y contradictoria, entonces realizar estos procesos resulta muy costoso Bueno, y yo no cuanto diría menos. tanto, perdona, contradictoria, sino que hoy tenemos un marco que va a cambiar en el futuro. O sea, contradictoria actualmente no es que sea contradictoria, es que estemos marcando en España de una forma que Europa no quiere que marquemos, sino que cada uno de los países tiene una legislación porque el marco normativo de las directivas, de la directiva europea daba esta posibilidad y va a haber una homogenización en el futuro que no existe hasta hoy. Pero no es que en España estemos contradiciendo nada de lo que marca la regulación europea. A ver, te entiendo, no podríamos, por ley no podríamos ir en contra de una legislación si esta ya estuviera formalmente aprobada. Lo que sí que es cierto es que de la misma manera que el impuesto al plástico, mi mensaje es, Europa a veces no obliga o por lo menos no hay directrices en un Ah, sentido vale, sí, sí, y sí, sin claro. embargo nosotros sí que imponemos ese tipo de directrices y al final nos sobrecargamos de una carga administrativa o carga Sí, en el etiquetado o carga fiscal que otros países no tienen que hacer y que para aquellas empresas que estén internacionalizadas y que no solo vendan en territorio supone nacional, una carga supone extra. comprender muchos marcos jurídicos
diferentes. E insisto, de alguna manera lo veo contradictorio cuando Europa va a velar porque esa homogeneización y esa información de producto vaya consolidada en el famoso llamado pasaporte digital de producto, que entrará en vigor, y cuando eso pase, lo que estemos haciendo ahora no valdrá o no valdrá de la manera que lo estamos implantando para que entre en vigor en el 25. Entonces, para mí eso sí que es contradictorio, es no ir alineado con la fórmula que Europa ya está adelantando que, Ujú. que quiere seguir. Entonces, bueno, eso quería un poco trasladar. Es una visión, por Fenomenal. supuesto, No, no, personal. sí, sí, totalmente de acuerdo con todo lo que estás trasladando, ¿eh? Totalmente. No era, ¿sabes? Solamente por matizar, ¿sabes? Pero en este sentido el enfoque totalmente es tal cual. O sea, cargas a lo mejor que no tendrían por qué ser necesarias están y se nos están pidiendo y eso, cada uno de nosotros dentro de Perfecto. nuestro mundo. Ujú. Pues hasta aquí, hasta aquí. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias Virginia, gracias a los participantes. Estaremos en contacto y todas las preguntas que hayan podido quedar, no dudéis tampoco en trasladarnos, que supongo que Virginia podremos trasladártelas posteriormente. Muy bien, pues muchísimas Bueno, gracias. muchísimas gracias. Un Gracias a todos abrazo. y nos vemos en el próximo webinar. Un saludo, gracias Virginia. Gracias.